la serie de trámites para poder inscribirse. La papeleta, el diseño de la papeleta electoral se sortea este miércoles y de acuerdo a la información hasta el 25 de junio, estamos hablando de que en los próximos 7 días el órgano electoral va a enviar ya a impresión las papeletas. Allí podría haber un problema porque Jaime Dunn podría ser candidato de NGP, pero podría figurar la foto del candidato que fue inscrito de emergencia. Estamos hablando del señor Fidel Tapia. Está con nosotros a esta hora de la noche don Jaime Dunn, él es precandidato a la presidencia. Se anunció, don Jaime, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Se anunció que hoy martes 17 se iban a presentar los documentos como NGP para reemplazar la fotografía, el nombre en la papeleta electoral. Sin embargo, hasta las 19 horas el órgano electoral señaló que no había recibido todavía la documentación. Buenas noches, don Jaime, ¿qué le puede contar al país? Sí, muy buenas noches, estimado Junior, te agradezco mucho por esta entrevista. Estamos en este trabajo arduo, continuo, de poder conseguir la documentación para poder presentar al Tribunal Electoral. Y digo conseguir porque así es, a pesar de que se tiene todo en orden, hay papeles que van y vienen, informes que se piden, y pues como candidato presidencial soy víctima de este aparato burocrático para obtener algo tan elemental como una solvencia fiscal, ¿no? No solo es una experiencia frustrante, debo decirte, sino es una radiografía del Estado boliviano, ¿no? Que todos los ciudadanos tenemos que sufrir. Entonces, estamos con ese trámite. Evidentemente hay personal en el sector público que hace su trabajo de manera diligente. Tenemos otras situaciones donde no es así. Y encima hemos tenido estos acontecimientos en la Alcaldía del Alto, el día de hoy y el día de ayer, que ha hecho que no puedan trabajar con normalidad y pues eso nos ha generado un atraso, pero todo está encaminado a que se va a solucionar en los próximos días. Jaime, han conversado ustedes, le pregunto esto porque hay mucha expectativa, ¿no? La gente en las calles está cansada de los políticos. Jaime Dunn aparece como una alternativa y las encuestas así lo reflejan. Usted dice, soy víctima de la burocracia. ¿Qué está faltando? ¿Qué está fallando? Porque este 25 de junio se mandan a imprimir las papeletas y usted podría seguir siendo candidato o podrían reemplazar a Fidel Tapia por Jaime Dunn, pero sucede que la gente en la papeleta podría ver el rostro de Fidel Tapia y no de Jaime Dunn. ¿Qué está faltando, don Jaime? Usted dice, estamos en un arduo trabajo. Bueno, lo que sucede es que hay pasos administrativos que se tienen que cumplir. Entidades piden informes, otros tienen que producir esos informes y tienen que llegar de una entidad a otra. Recuerda que este tema de solvencia fiscal tiene mucho que ver con registros, algunos que no tienen nada que ver conmigo, algunos eran erróneos, otros que son de casos ya resueltos hace más de 20 años atrás, y por supuesto todo eso toma su tiempo. He sido yo muy claro y muy contundente en decir a la gente que está colaborando y a los abogados que hagan todos los trámites como marca la ley, en los plazos que estipula la ley, pero hay otros temas que no tienen plazos, y por supuesto es ahí donde están todos estos atrasos, ¿no? Entonces, realmente, y debo insistir, querido Junior, esto no es una anécdota personal, ¿no? Es realmente la manifestación concreta de un sistema que ha hecho de la burocracia un mecanismo de control, de dependencia y de castigo, te diré, porque lamentablemente hemos visto también insistencia y aparición de ciertas personas que no conocemos tratando de influir y cambiar el rumbo del destino de este trámite y por supuesto firmemente entendemos que se ha respondido diciendo que no se puede interferir este trámite. Don Jaime, un poco para que el trámite está estancado en Contraloría, en la Alcaldía del Alto, porque bueno, no se olvide que hay candidatos que tienen sus intereses también de que Jaime Dunn no les vaya, digamos, a quitar gran cantidad de los votos. ¿Dónde está parado el trámite en estos momentos que le impide a usted obtener su certificado de solvencia fiscal? Bueno, mira, Junior, la verdad que hasta por estrategia no quisiera decir exactamente dónde, porque sí hemos percibido de que hay ciertos intereses que podrían estar afectando, ¿no es cierto?, los resultados satisfactorios y rápidos que estamos buscando. Sin embargo, hemos podido sortear estas dificultades y lo importante es
que en toda esta tramitología no se ha logrado detener como capaz algunas personas han querido que suceda, y el trámite, a pesar de esas situaciones, está avanzando, está en su etapa prácticamente final y esperamos, como te digo, en los próximos días tener el certificado. Don Jaime, ustedes preveían que hoy, martes 17 de junio, puedan entregar la documentación al Tribunal Supremo. Sin embargo, les va a tomar un poco más de tiempo. ¿Han conversado ustedes, de acuerdo al reglamento, hasta cuándo pueden entregar la fotografía? Porque no le quisieron recibir la fotografía de Jaime Dunn para la papeleta. Hasta el 25 se mandan a imprimir. Este miércoles se va a sortear, o más bien, se va a elaborar el diseño de la papeleta. ¿Ustedes tienen más o menos establecido hasta cuándo el Tribunal Supremo podría cambiar la fotografía y el nombre de Fidel Tapia por Jaime Dunn como candidato de EGP? Mira, ese detalle, para serte honesto, querido Junior, no lo tengo yo personalmente, pero sí también nos basamos en lo que manda la ley y sus reglamentos, la ley 026, su artículo 108, que también indica que en realidad cualquier cambio por efecto de renuncia se puede hacer hasta 45 días antes de la elección. Eso marca más o menos un 3 de julio. Comentarte también, y creo que eso es importante para esta consideración sobre el tema de la fotografía, que hasta donde entendemos, de más o menos los 2,000 candidatos que han sido observados o han sido inhabilitados, apenas un puñado de ellos ha logrado introducir, han logrado ser reemplazados correctamente con fotografía. Es decir, es un problema de varios cientos de candidatos, por lo cual eso me lleva a pensar, estimado Junior, de que evidentemente puede haber un plazo interno que no conocemos, pero también creo que va a haber una situación por la cual en sala plena van a tener que revisar eso, porque no solo sería Jaime Dunn el afectado, sino cientos de candidatos. Ahora, don Jaime, ¿cómo ve usted? Usted es un ciudadano común de afuera, digamos, que la está viviendo también en carne propia la crisis económica que vive el país. Estamos a 60 días. 60 días que seguramente serán los más esperados, pero se ve muy poca expectativa de la gente en la calle, que está más preocupada de cómo echarle la comida a la olla, de cómo terminar el día con dinero, teniendo en cuenta que la situación se complica. ¿Cómo ve usted la situación en las calles, don Jaime, teniendo en cuenta que la crisis que vivimos es una de las más complejas? Bueno, claramente se puede sentir la angustia y la esperanza que tiene la gente por un cambio muy profundo. Yo creo que el hecho de que no vemos protestas en la calle, que no vemos realmente una situación caótica como se veía en el pasado, es porque la gente está esperanzada de que ya vienen las elecciones y las elecciones van a marcar un cambio bien importante. Te puedo decir de manera personal, mi equipo, mi persona, caminando por la calle, vemos esas manifestaciones de preocupación, gente que se acerca y nos pide, ¿no es cierto?, el hacer cambios profundos. Hoy en día, justamente el día de hoy, haciendo estos trámites, caminando por la calle, se me acercó muchísima gente pidiendo, primero que, manifestando, ¿no es cierto?, que se puede lograr la candidatura y la habilitación, pidiendo a la gente explicaciones. Y por supuesto se puede sentir esta desesperación de la gente, estimado Junior. El tema es demasiado complejo, la economía está destrozada, todos los mercados han colapsado, y simplemente porque no solamente porque tenemos esta situación de una mala política económica, sino tenemos también esta situación compleja donde un movimiento al socialismo ha puesto pues en una situación de crisis a todo el país. El movimiento al socialismo es claramente un partido que se está descomponiendo, se está implosionando, pero se rehúsa a irse solo, quiere llevarse al resto país consigo mismo, parecería, y eso está haciendo que la crisis sea más compleja, la angustia más grande. Los hechos de Yayagua nos llevan realmente a reflexionar de que un partido político está causando todos estos problemas, y la gente quiere cambio, porque quiere definitivamente no solamente que se vaya el movimiento al socialismo, sino que se vaya toda esta politiquería que nos ha gobernado por tanto tiempo. Don Jaime, ¿está listo? ¿Está preparado usted? Le pregunto, porque sucede que pausa humanitaria, dice Evo Morales, después de 6 muertos,
16 días de bloqueos y $1.000 millones en pérdidas. Si Luis Arce no termina, digamos, su tarea, si Luis Arce no encarcela a Evo Morales, hay órdenes de aprehensión en su contra, ¿usted está listo? ¿Usted está preparado? ¿Usted se siente capaz de enfrentar a un Evo Morales que estaría dispuesto a convulsionárselo el país para buscar derrocarlo también? Mira, Junior, primero que por supuesto no se trata de lo que Jaime Dunn va a hacer o lo que puede hacer, se trata de lo que los bolivianos juntos podemos hacer. Y nosotros, la gente buena, la gente de bien, la gente que quiere cambio, la gente que quiere vivir en paz, somos la mayoría, estimado Junior, y por eso yo confío y estoy seguro desde que la primera hora de gobierno, como decía, se puede invocar al imperio de la ley que funcione en el país y por supuesto aquel que está al margen de la ley tiene que someterse a ella. Somos la gente buena, la mayoría y vamos a ganar. Dice don Jaime, desde la primera hora de mi gobierno va a imperar la ley. ¿Qué significa eso? Le pregunto eso porque deme la imagen de ayer de un grupo de personas armadas en el Chapare. ¿Usted estaría en condiciones? ¿Usted se animaría, digamos, a ordenar a las Fuerzas Armadas que entren al Chapare? Porque usted dice, desde la primera hora va a regir la ley, digamos, el Estado de Derecho. Pero ¿qué hacer con esta gente que, de acuerdo a la información, está armada y protegiendo a Evo Morales en el Chapare? No, por supuesto que sí, y esa información se tiene. Y el Estado hoy en día, este Estado que además no solo es cómplice, también es encubridor de muchos de estos grupos irregulares que hay en el Chapare. Esa información se la va a tener y por eso se va a poder tomar decisiones de hacer cumplir la ley, porque un gobierno, un nuevo gobierno que no hace cumplir la ley desde la primera hora de gobierno es otro gobierno que está destinado, al fracaso y por eso es bien importante que se cumpla la ley sobre todas las cosas. No hay economía que funcione si no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica no funciona la economía. Queremos resolver la crisis económica, pues empecemos resolviendo el tema de la justicia. Un tema, Junior, que también quiero decir, porque sí es muy recurrente que se me pregunta, pero las Fuerzas Armadas van a obedecer, la policía va a obedecer. Bueno, fíjense, estas son instituciones muy importantes, por supuesto, y también dentro de estas instituciones habrá, por supuesto, corrupción, que la hay, habrá malos policías, malos miembros de las fuerzas del orden en el país, claro que lo hay, pero son la minoría, la mayoría es también gente de bien, y vamos a contar con la gente de bien para tomar el orden, tomar y rescatar el país y la soberanía de Bolivia sobre 100% de su territorio desde la primera hora de gobierno. ¿Evo Morales debe estar preso? ¿Usted cree, don Jaime Dunn? ¿O usted cree que Evo Morales debe continuar, se le debe continuar permitiendo atrincherarse en el Chapare? Por supuesto que no, y ese es un tema fundamental para entender. Como la justicia no funciona en este país, con 2 órdenes de arresto hasta donde sabemos, el señor Evo Morales puede hacer lo que quiere en este país. Y eso no es algo que se pueda permitir. Por eso yo digo que un gobierno serio, un gobierno que realmente tiene la ley y la seguridad de los ciudadanos sobre todas las cosas, es un gobierno en el cual la ley actúa en libertad y esa ley nos dice que quien tiene órdenes de arresto debe estar arrestado. No porque el presidente lo ordena o porque Jaime Dunn lo quiera, sino porque la ley tiene que funcionar. Eso significa que usted está dispuesto a enfrentar, digamos, las protestas, las movilizaciones. Le pregunto esto porque Evo Morales en el Chapare es una cosa. Evo Morales en Chonchocoro o en Palmasola o en San Pedro seguramente le va a trasladar las protestas a la sede de gobierno, la sede donde usted tendría que cumplir funciones, don Jaime. Es decir, está listo, está preparado usted. No, y otra vez, no se trata de que yo esté preparado. Creo que los bolivianos de bien estamos dispuestos y preparados, porque no podemos permanecer en un secuestro constante, ¿no es cierto?, de la angurria de poder de alguien que se cree un superhombre. No podemos los bolivianos vivir en un estado de zozobra simplemente porque un partido no puede arreglar sus problemas. No podemos nosotros estar en esta situación como lo que hemos visto en Yayagua. En Yayagua claramente lo que hemos visto es lo que significa vivir sin ley, ¿no es cierto? Ciudadanos agredidos, bloqueadores armados, policías y civiles asesinados, comunarios aterrorizados. No podemos vivir así. Esa es una minoría la que causa todo eso. Los hombres de bien y mujeres de bien en este país somos la mayoría, estimado Jun.
A eso iba, doctor Dom. Usted dice, no podemos vivir en zozobra por un hombre como Evo Morales. Han habido 6 muertos, 4 policías, un joven comunario, otro en Cochabamba. Y fíjese usted, han pasado una semana y han llorado sus familiares, el país lo ha lamentado, no hay responsables y parece que nadie se anima a buscarlos tampoco. Es decir, así, digamos, muy difícil poner orden en el país, ¿no? Correcto, y más aún cuando tienes un gobierno temeroso, un gobierno débil, y eso hace que una persona como Evo Morales y sus cómplices puedan hacer lo que quieran. Ellos han instalado su especie de república en el corazón de Bolivia porque saben que Bolivia como estado es un estado débil. Un estado que con un gobierno que no hace cumplir la ley y no puede sentar soberanía sobre 100% de su territorio es pues un estado fallido. Y lo que tenemos en este momento es un estado fallido, un estado que no responde a las necesidades no solamente de seguridad, sino también de esperanza de los ciudadanos. Quiere decir, don Jaime, que si usted llega a ser presidente de Bolivia, desinstalaría esta especie de república o de republiqueta de el señor Evo Morales en el Chapare. Pero por supuesto que sí, ¿no? Y lo tiene que hacer cualquier gobierno que quiere realmente gobernar de manera seria. Te vuelvo a decir y te repito, un Estado que no tiene soberanía en el 100% de su territorio, un Estado que no puede hacer cumplir mínimamente la ley, pues es el síndrome típico de un Estado fallido. Y lo que la gente quiere es justamente un Estado de verdad, un Estado pequeño pero fuerte, un Estado que responda por la seguridad, el respeto a la vida, la propiedad privada y sobre todo la igualdad ante la ley y la justicia. En otro tema que sin duda alguna es importante, don Jaime, ¿qué hacemos con la economía? Hemos escuchado al ministro de Planificación, al ministro Montenegro, han defendido los créditos. 2.800 millones de dólares se necesitan, 2.600 para ser exacto. 2.600 millones de dólares en créditos. Dicen que 800 millones para pagar la deuda externa este año y 1.800 millones de dólares para cumplir las subvenciones del precio de los carburantes. Como economista y como precandidato a la presidencia, don Jaime, ¿usted cómo ve la solicitud de créditos? Se ha llevado a cabo una reunión, una cumbre, se ha decidido autorizar los créditos para llegar a las elecciones presidenciales. Pero de allí en más, ¿qué hacer una vez asuma usted, digamos, la presidencia del país? Porque tampoco podemos vivir de los créditos, ¿no? No, por supuesto que no. Es más, el pretender solucionar los problemas económicos con créditos no tiene ningún sentido. Es más, el exceso de deuda ya es otro problema que tiene el país. El gobierno, al gastar demasiado, ha generado déficits fiscales que ha generado toda esa deuda interna y toda esa deuda externa. O sea, la deuda ya es parte del problema. Y querer solucionar los problemas de la economía con más deuda no tiene sentido. Sin embargo, debo aclarar que en este cuarto encuentro multipartidario que se ha hecho en Santa Cruz, donde he participado, por supuesto, con Nueva Generación Patriótica, hemos tocado este tema y hemos debatido. Y al presidente yo le dije que si los préstamos, los créditos, al final de cuentas quedan como absolutamente necesario para garantizar las elecciones y la paz en Bolivia, por supuesto, sobre todos los intereses particulares o partidarios está la paz de Bolivia y que haya elecciones. Pero sin embargo, yo aclaré que si los créditos se aprueban por la Asamblea Plurinacional, el gobierno debería cumplir 2 requisitos. Uno, responder por los más de 5.000 millones de dólares que ha recibido en créditos y hasta ahora no sabemos qué han hecho con ese dinero. Y lo más importante, nuestra propuesta fue que por cada dólar que se vayan a prestar, reduzcan el gasto corriente en $4, o sea, relación de 1 a 4. Te prestas 100 millones de dólares, pues deberás reducir el gasto público en 400 millones de dólares, el gasto corriente para ser más específicos. Quieres más deuda, pero sí a cambio de que reduzcas el gasto corriente. Lamentablemente, Junior, debo decir que ninguno de los participantes ni las fuerzas políticas apoyó esa nuestra moción. Ahora, otro mal endémico que sin duda alguna nadie lo ha podido resolver es el tema de la justicia. Hemos visto este escándalo del consorcio, se va a Cesar Siles, han aprendido a 2 vocales, están buscando un tercero, hay un juez ya en San Pedro.
¿Usted apuntaría a una reforma judicial, a una reforma parcial? ¿Podría llamar una constituyente? ¿Qué hacer para cambiar este mal endémico? Porque, a ver, don Jaime, llega usted y ya tiene autoridades judiciales electas. ¿Cómo cambiar la justicia cuando ya le han dejado autoridades electas recientemente? Bueno, realmente para que haya justicia en el país hay que hacer finalmente una reforma a la justicia muy importante y está dentro de nuestro programa el gobierno hacerlo. Pero déjame decirte que no necesitas para que la ley funcione, por más que tenemos una constitución que tiene muchos problemas y una ley y las leyes en este país que no son necesariamente buenas, pero sí hay cosas que se deben de cumplir, como el tema de las órdenes de arresto, por ejemplo, ¿no? Entonces, para arrestar al que tiene órdenes de arresto, para hacer rendir ante la ley y la justicia aquel que ya tiene procesos, no necesitas reformar la justicia, simplemente necesitas que la justicia funcione. Entonces, de entrada, lo que hay que hacer, por eso digo, es pedir que la justicia simplemente haga su trabajo. Ahora, es fundamental, por supuesto, en todo esto, que quede claro que cuando la justicia es independiente va a funcionar. Y el problema es que la justicia no es independiente en el país. Tú tienes una aberración en este país donde tienes un ministerio de justicia que es parte del poder ejecutivo e influencia directamente en el poder judicial. ¿Cómo es posible que haya independencia de poderes cuando tienes un ministro de justicia? Por eso, hace meses nosotros venimos diciendo que el primer ministerio en desaparecer va a ser el Ministerio de Justicia, porque es un mecanismo de abuso que hay del poder ejecutivo sobre el poder judicial. Y los hechos que vemos ahora en las últimas 48 horas nos dan totalmente la razón. El Ministerio de Justicia no está para proteger a los bolivianos, está para armar consorcios de protección principalmente al Poder Ejecutivo y todas las mafias que existen en el país. Y si el ministro de Justicia resulta que tiene un bufete de abogados, pues ya sabes dónde tienen que ir los ciudadanos para solucionar sus problemas, ¿no es cierto? Eso también vamos a erradicar de raíz. Si el Ministerio de Justicia es parte del Poder Ejecutivo, es tan tonto como que el que el Poder Judicial tenga un Ministerio de Economía. Decir, don Jaime, que si usted es presidente, se va a eliminar, no va a existir más el Ministerio de Justicia. ¿Cómo va a ser para coordinar con el Poder Judicial, digamos, su gobierno? Bueno, tienen que haber mecanismos de coordinación que no signifiquen necesariamente que tengas un ministro que esté sobre el Poder Judicial. Una cosa es coordinar y otra cosa es dominar al Poder Judicial. Para eso no se necesita una reforma parcial a la Constitución. Usted no ha pensado en convocar una constituyente, don Jaime. Es una reforma del sistema judicial. Está en nuestro programa, por si acaso, Junior, también reformas que tenemos que hacer a la Constitución, desde reformas parciales hasta reformas completas que lo vamos a hacer. Tenemos identificado todos los artículos y todos los problemas que vemos para nuestro programa de gobierno. Que quede claro a los ciudadanos que los problemas que tenemos en la justicia hoy, el tema que tenemos de los autoprorrogados, el tema del centralismo, el tema de la falta de seguridad jurídica, los avasallamientos y todos los males que hay en Bolivia están constitucionalizados, son producto más bien del cumplimiento de esa constitución que necesita ser reformada. Somos la única fuerza política, y yo soy el único precandidato y ahora candidato que dice que hay que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque si la gente quiere cambios de verdad, eso empieza por hacer reformas constitucionales. Cualquier otro que habla de cambios, pero no quiere tocar la Constitución, simplemente está mintiendo, Junior. Cuando usted habla de reformar la Constitución, ¿lo hará vía legislativo, vía constituyente, vía referéndum? ¿A través de qué manera podría usted modificar parcial o completamente la Carta Magna? Bueno, la misma Constitución se tiene que utilizar y las leyes vigentes para hacer los cambios, y se va a hacer obviamente en el marco de lo que los mismos mecanismos legales establecen, ¿no es cierto? Entonces se va a hacer la evaluación de cuál deberán ser, va a depender también de cuál es la posición que tenemos en la Asamblea, y esos son los temas que van a determinar cuál es la mejor vía. Lo importante es que todos los bolivianos de bien en este país tienen que tener claro que los cambios se vienen y los cambios se van a hacer viendo lo que en ese momento sea lo más apropiado. Don Jaime, ya en la parte final, ¿qué le dice al ciudadano que está esperanzado en Nueva Generación Patriótica, en Jaime Dul,
El ciudadano que está todo el tiempo la expectativa, ¿cuándo Jaime Dún es habilitado como candidato ya en la parte final de la entrevista? Yo te diría que estamos ni siquiera horas, a días, sino a pocas horas de que eso vaya a suceder. Creemos que al final de cuentas esa burocracia va a dar sus frutos, va a terminar en algo positivo. Creemos que todos esos intentos de impedir mi candidatura van a fracasar en esos intentos y vamos a tener la solución rápidamente. Y a todos los bolivianos de bien decirles de que todos los que quieren cambio, todos los que quieren paz en Bolivia, todos los que quieren trabajar tranquilos, ese día va a llegar. El día en que todos los bolivianos podamos dormir tranquilos ya está a pocos meses de llegar. Gracias, doctor Dún, le agradecemos, suerte, esperamos que alcance el tiempo. Tenemos entendido que se sortea ya el diseño de la papeleta este miércoles y hasta el 25 de junio van a imprimir ya, a mandar a imprimir. Esperemos que hasta esa fecha su nombre, su fotografía esté plasmada en la papeleta. Siempre es importante que el ciudadano sea finalmente el que decida, y Jaime Dún se presenta como una alternativa ante el desencanto de los ciudadanos, de los políticos llamados tradicionales. Buenas noches, muchas gracias, don Jaime. Muy buenas noches, Junior. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más. No se vayan. Bueno, amigos, esa fue la entrevista con Junior Arias. La verdad que, caramba, ahora que me pongo a pensar, hace mucho tiempo que no tenía entrevistas con él. El tema de horarios generalmente se nos cruzaba. Yo la verdad que estaba medio estaba con todo el equipo de Junior, estaba muy angustiado, con mucha vergüenza, porque no saben las veces que he tenido que cancelar simplemente por tema de horarios. Pero bueno, Junior me gusta mucho, tiene un estilo muy peculiar de entrevistar, es muy incisivo y va directamente a los temas, y eso creo que es bien importante. Miren, les propongo tomar unos minutitos para poder conversar un poco más y poder responder algunas preguntas que tengan. Me siguen preguntando si estoy habilitado o no. Eso es un proceso, estamos en eso, tenemos toda la documentación prácticamente lista y estamos con la burocracia que va y viene entre algunas instituciones, pero bueno, ahí está. Y bueno, y entro a algunos detalles porque ustedes deberían saber. Por ejemplo, hay un supuesto caso de $100 o algo así de que algún consultor no presentó su informe, y no es que no presentó, sino que en el incendio de la alcaldía que hubo hace más de 20 años atrás, se quemaron muchos de esos informes, y de eso se trata todo el tema. La responsabilidad se llama solidaria. ¿Y cómo funciona eso? Si tú eres una autoridad y resulta que habían consultores que trabajaban contigo, si algún consultor no presenta su informe, pues la responsabilidad por la no presentación del informe no es solo del consultor, es también del jefe. Eso es lo que pasa. Entonces ese consultor recibió un honorario, por decirle $100, porque así son los montos. Pues eso se tiene que pagar entre todos, ¿no? Y de ahí viene, eso es responsabilidad solidaria. Primer tema que quiero aclarar, y no como alguien anda diciendo que son impuestos que no he pagado o cosas como esas. No tiene absolutamente nada que ver. Se llama responsabilidad solidaria sobre, en este caso, informes que no se han encontrado cuando se han hecho las auditorías, informes que no los hacía yo, informes que hacían los consultores. Así es la ley, pues hay que respetar. Podría no estar yo de acuerdo que tengo que ser responsable de un informe que se ha quemado, pero bueno, así es la ley y hay que cumplirla. Eso no vamos a cuestionar. Me anda diciendo una C con Lara, una C con Lara. Bueno, mira, Lara lamentablemente, a pesar de toda la amistad que se le brindó, de todos los acercamientos, toda la ayuda que se le dio en su momento, decidió irse por otro lado. Él está con un muy buen amigo mío, que es Rodrigo Paz. Está ahí. Sí, debo decir que me ha llamado la atención a Lara hablando mentiras contra mí, diciendo cosas con muchísima imprecisión. Me queda claro que Lara ya se ha vuelto un politiquero tradicional, una pena, pero bueno, ahí siempre yo tengo mis puertas abiertas a la gente y no respondo a ese tipo de críticas,
porque eso es ser politiquero, ¿no es cierto? Que vienen con insultos, vienen con adjetivaciones o dicen cosas que son puro mentiras. El capitán Lara dice que yo soy funcionario del Banco Central. Imagínense qué mentira más grande. Pero bueno, las mentiras dicen más sobre quién dice la mentira que sobre quién supuestamente se refieren, ¿no es cierto? Entonces es una pena. El señor Lara no solo que dice mentiras sobre mí especialmente, sino que creo que ya ha ido al margen de lo que debería ser un político de verdad. Pero bueno, cada uno con su historia. Entonces, olvídense, con Lara no se puede hacer absolutamente nada, especialmente cuando él hace aseveraciones y usa adjetivos calificativos fuera de lugar sobre mi persona. Pero bueno, que les vuelvo a decir, es Lara que ha decidido hacer eso y ahí está, y ahí está. Yo, de todas maneras, si él recapacita alguna vez, estoy dispuesto pues a conversar con él. Yo le he brindado mi amistad sincera, toda mi colaboración, pero bueno, así te pagan algunos. Es una pena. ¿Algo más? Únase con Tuto, me dicen. Miren, yo estoy en conversaciones, siempre he estado con todos, absolutamente, siempre estamos en comunicación. Además, es una forma, creo, sé que es atípica, pero yo creo que así se debe hacer política en un país. No es que tiene, excepto al MAS, ¿m? el resto, ¿m? El resto para mí no son enemigos, son rivales circunstanciales. Entonces hay que mantener las puertas abiertas y conversar. Hoy día les cuento, primicia, he almorzado con JP Velasco, segundo almuerzo que tenemos, hemos charlado largo, hemos hecho un análisis del tema político, hemos hablado del tema económico, hemos hablado de algo que nos fascina, ¿no? El mundo de las criptos. Hemos estado en una conversación muy intensa hoy en día y bueno, eso no significa que estemos tejiendo algo, ¿no es cierto? Pero significa que hay buena conexión, hay buena química y hay comunicación entre todos, ¿no? Porque al final de cuentas, no importa cómo resultan estas elecciones y cuáles son los resultados finales, siempre hay que trabajar juntos, ¿no? Eso quiero decir, siempre hay que trabajar juntos, ¿no? Eh, Nosotros hemos llamado con Edgar Urión a la unidad antes del 18 de mayo y lamentablemente no respondieron. Pero bueno, todo hay que hacer por el bien del país, hay que hacer por cuidar de que nuestra democracia, nuestra poca democracia sobreviva. Creo que es importante también empezar a hablar del tema del control electoral. En este cuarto encuentro multipartidario interinstitucional que ha habido en Santa Cruz, yo le había mencionado a todos los presentes, incluyendo al presidente Arce, de que la gente no cree en el padrón. Les dije que hay una desconfianza muy grande en el padrón, que lamentablemente el voto en el exterior es todavía algo que no estamos claros si va a haber o no va a haber. Le manifesté la desconfianza en el funcionamiento del TREP y que no hay un Tribunal Supremo Electoral totalmente independiente, ¿no? Eso lo dije frente al señor Hasenteufel. ¿Por qué? Porque está sometido constantemente a la presión y el acecho de otros poderes del Estado, ¿no? Y de todos los enemigos de la democracia. Hay más de 20 procesos impugnaciones y hay una intensa actividad, ¿no? Contra el Tribunal Supremo Electoral. Hay gente que no quiere elecciones. Y los mismos miembros del Tribunal Electoral han sido amenazados, ¿no? Físicamente, ¿no? De recibir atentados de manera física, han sido amenazados. Entonces, todos esos temas que tenemos que tener en mente y es ahí donde nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir para proteger el camino a las elecciones y buscar la paz en Bolivia, por supuesto.
Entonces este cuarto encuentro creo que ha sido bien importante para eso. Se ha suscrito una declaración por todos los que hemos participado, incluyendo el presidente Arce, y tenemos que velar porque se cumpla. Yo justamente en ese evento he reclamado el hecho de que los acuerdos no se cumplen. Es más, yo empecé diciendo que este es el cuarto encuentro y hice un listado de las cosas que no se han cumplido del tercer encuentro. Y dije y manifesté que esto no podría ser el cuarto encuentro previo al quinto y al sexto, ¿no es cierto? No solo porque no hay tiempo, sino porque ya pierde seriedad este tipo de reuniones. Y la verdad que vimos con mucha satisfacción el hecho de que el Tribunal Electoral, a petición nuestra, ha establecido mecanismos para anunciar de manera periódica el cumplimiento del acuerdo y denunciar también a quienes incumplen el acuerdo. Entonces, en eso claramente hay unidad. Todos los partidos políticos presentes se han hecho eco de esa nuestra petición y ha habido acuerdo también entre todos de que se va a proteger no solo la vida de los ciudadanos, sino se va a hacer todos los esfuerzos dentro del ámbito de acción de cada uno para asegurarse de que haya elecciones. A ver, por el otro lado, va a visitar Tarija y claro, está en la lista ya de las ciudades que vamos a visitar una vez que empecemos la campaña, porque aunque no lo crean, no hemos empezado la campaña en realidad, ¿no? Estamos esperando a tener varios detalles y varios aspectos solucionados, pero vamos a arrancar con muchísima fuerza en los próximos días. Yo he tomado la decisión que quiero empezar mi campaña en Camiri. Yo nací en Camiri y creo que es hora que Camiri esté en el ámbito de la política nacional. Camiri fue la capital petrolera de Bolivia alguna vez y ha quedado como una región olvidada en los últimos años. Entonces creo que para mí va a ser un honor que los camireños puedan cobijarme unos días para poder emprender la campaña desde ahí. Y sí, vamos a estar en Cochabamba, claro que sí. Vamos a estar no solamente en las ciudades principales. Yo quiero que la campaña empiece, como les digo, en Camiri y quisiéramos seguir por todas las regiones que han sido de alguna manera olvidadas en el país, ¿no? Estar en Cobija, ir por Trinidad, ciudades lejanas que no están generalmente en el radar de la política nacional, ¿no? Porque muchos consideran que son regiones donde hay pocos votos. Pero nosotros no vamos a ir por los votos, estamos yendo por la importancia que tienen los individuos. Donde hay un individuo o hay 100, se trata de lo mismo, ¿no? La importancia es la misma. Entonces vamos a estar ahí, vamos a estar por supuesto por Sucre, Potosí. Se está haciendo toda una agenda de visitas. Ya hemos estructurado gran parte del equipo de campaña. Y bueno, aprovecho ya estamos a pocos días o horas, creo, que termine la votación del búnker. Les pido que puedan votar en el búnker, escojan bien al candidato, voten, especialmente para nosotros que no tenemos la posibilidad de hacer encuestas caras, es más, no hacemos ninguna, no tenemos los recursos. Nuestro presupuesto en efectivo ha sido de 5,000 bolivianos y ya lo hemos gastado, no tenemos más. Todo lo que recibimos es el apoyo de la gente de manera desinteresada, de corazón. Eso para nosotros es un honor y creo que puedo decir con mucha humildad que nos damos el lujo de tener tanto apoyo de personas como ustedes que lo hacen de manera desinteresada, ¿no? Muchas gracias por eso, la verdad que muchas gracias. Para mí es un honor
y para todo nuestro equipo, y quiero agradecerles profundamente por eso. Y por supuesto, mi agradecimiento a todo el equipo con el que trabajamos, Voz Liberal, el equipo de NGP, el equipo de Renovación, eh, especialmente Voz Liberal y Renovación. No hubiésemos llegado hasta donde hemos llegado si no hubiera sido por el trabajo durante meses que han estado haciendo todas esas personas de bien, toda esa gente de buen corazón. Entonces, muchas gracias por eso. Y les decía, no tenemos forma de medirnos, ¿no? Porque una encuesta cuesta $20,000, 50,000 hasta $150,000. No tenemos los recursos para eso. Y por eso la votación del búnker se vuelve un elemento fundamental para poder medirse. Es el único elemento que tenemos para saber cómo estamos. Primero, porque es gratis. Y segundo, que la muestra que tiene de 500,000, 700,000 personas es pues fabuloso. Estadísticamente, eso es una muestra gigante. No es una encuesta, por supuesto. Estoy hablando de muestra, pero en realidad no es una encuesta. Pero claramente yo diría que de alguna manera es hasta mejor que una encuesta, ¿no? Entonces, porque es voto real. El voto real. Real en el sentido de que por cada voto hay una persona por atrás. Y eso es mejor que cualquier encuesta. Por eso es importante que haya primarias en los países, como Bolivia. Y lamentablemente no hay primarias, no ha habido primarias, se han suspendido las primarias, ¿no? Que se iban a hacer en el país. Eso hubiera ayudado mucho. Entonces el búnker es de alguna manera una especie de primaria privada, lo cual me parece fantástico, porque además representa el búnker los inicios de la descentralización de la democracia, diría yo, algo muy positivo. En nuestro gobierno justamente hay un programa de actividades muy importantes en el tema electoral para hacer que las elecciones sean lo menos posible algo que el Estado controla, que sea más un movimiento ciudadano donde el Estado tenga que cumplir los anhelos, los resultados que la ciudadanía ha buscado, un mecanismo de voto que se haga ya con alta tecnología. Y hay países donde las elecciones se hacen en blockchain, por ejemplo, usando criptoactivos. Y eso no solo hace que sean más transparentes, sino que todos vean los resultados de manera instantánea una vez que se realiza el último voto. Y cada ciudadano puede auditar el voto. ¿Y cómo es eso? Digamos que estaríamos votando hoy en día en blockchain, entonces yo hago mi voto por el candidato X. Y después el sistema nos alerta a todos los que hemos votado que el último voto ya se ha realizado y nos pide que cada uno de nosotros verifiquemos que nuestro voto está bien. Entonces yo le doy OK a mi voto, digo, mi voto está bien, mi vecino dice lo mismo, el otro dice lo mismo, y cuando se ha tenido por consenso, ¿no es cierto?, la verificación de que todo está bien, recién salen los resultados, ¿no? O sea, los propios ciudadanos no solo votan, sino auditan automáticamente los votos que se han realizado y por eso son 100% confiables. Es un sueño, ¿no?, pensar que lleguemos a un sistema como eso en Bolivia, pero la verdad es un sueño que creo que en nuestro gobierno lo podemos hacer realidad. Les repito, no solo la votación en blockchain ya se hace en algunos países, ya está también de manera experimental haciéndose en otros, pero ya hay evidencia que se ha elegido se han elegido alcaldes. Estaba tratando de acordarme en qué ciudad. Moscú, por ejemplo, es uno de los países, una de las ciudades que ha tenido no sé mucho una elección de alcalde usando blockchain. También me estaba acordando en el estado de Wyoming y Arkansas, creo también en los Estados Unidos, ya los gobernadores se han escogido, se han elegido, perdón, usando esta tecnología. Así que
Ese es el tipo de cosa que tenemos que hacer en Bolivia, ¿no? Cambiar todo, pensar en blockchain, pensar en cupones para educación y salud, pensar en cosas diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues no vamos a cambiar Bolivia nunca, ¿no? Creo que eso es bien importante. Así que les vuelvo a repetir, colabórennos. El búnker está todavía abierto para votación, entiendo que sí. Si encuentran algún link que no les funciona, no se rindan, porque entiendo que han cambiado los links casi todos los días para que justamente la gente pueda votar por diferentes links, porque me tengo entendido que la votación ha sido tan intensa que han hecho colapsar algunos de los servidores, me imagino, relacionados con algunos de los links. Entonces, les pido otra vez, voten en el búnker. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Ponen sus datos, carnet de identidad, ponen también la fecha de nacimiento y el lugar desde donde están realizando la votación. Nada más. Y en menos de un minuto pueden hacer su votación. Por supuesto, voten de manera correcta. Yo siempre digo, no estoy aquí para votar el voto por mí. Voten por ustedes. Voten por ustedes. Cuando vean los nombres, vean en qué nombre ustedes se ven a sí mismos y voten por ese. Queridos amigos, los voy a dejar. Tengo que realizar unas diligencias que me han encargado para el tema de campaña, así que me voy a poner a trabajar en eso. Les agradezco un montón, un abrazo grande a todos y un saludo de libertad. Estas son las alas de la libertad. Un saludo a todos. Gracias, abrazo.